Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 2 del libro de Jueces. Voy a dar lectura, ustedes siguen con sus vistas y leemos con la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Esta invocación o esta fórmula, le podemos llamar así, que invocamos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es importante. No solo, hermanos, como un estribillo o una simple declaración, ¿no? Sino es importante porque es una confesión de fe. ¿Y cuál es la confesión de fe nuestra? Que creemos en un Dios trino. Dije, creemos en un Dios trino. Creemos que Dios está conformado por tres personas: el Padre, Jehová, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo. ¿Usted cree eso, amado hermano y hermana? Es importante porque hay doctrinas que se están dando, corriendo, donde están quitándole identidad a la Trinidad, hermano. Y solamente se promulga, por ejemplo, a Cristo, a Jesús, el Mesías, nada más. O al Padre, Jehová, nada más. Y no creen o le restan importancia al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, eso no, nosotros tenemos que seguir creyendo lo que enseña la Biblia, que es una doctrina cardinal, importantísima. Por eso cuando invocamos esta fórmula, no es una simple invocación, repito. Tenemos que estar todos claros en eso, amados hermanos. Sí, porque estas cosas a veces le restamos importancia. Y no se le puede restar importancia, hermano. El mismo Juan viene y dice que el que viene con una doctrina diferente, dice, no le creáis ni le recibáis, dice. Y la doctrina usted la conoce. Y tenemos que en estos tiempos tan álgidos seguir levantando el estandarte de la doctrina cristiana, hermano. Porque el apóstol Pablo dijo que en los tiempos finales, pues la gente se cansarían de oír la sana doctrina, y que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, se amontonarán, vendrán por montones. ¿Y por qué vienen por montones maestros que andan según sus concupiscencias? Porque hay oído, hay comezón de oír, la gente quiere oír ya otra cosa. Marcos Witt no lo dijo públicamente y está grabado, que él ya se había cansado y quería probar otro camino. Lo dijo y está registrado en internet, que él ya se había cansado ya de este camino, de esta doctrina, y que quería probar otro camino. ¿Cuál era el otro camino que quería probar? El ecumenismo. Entonces, por favor, hermano, hay que nosotros mantenernos, porque habrá comezón de oír. Y se van a amontonar maestros conforme su concupiscencia. Hombres cargados de adulterio, dice la Biblia. Por ahí andan hasta enseñando algo increíble, la doctrina del Dios Madre. Y se paran por allí y hay gente que los oye, hermano. Yo digo, pero eso es increíble. Dios Madre. Por ahí van a sacar a un Dios bisexual. O un Dios homosexual también, que ya lo haya. En Estados Unidos hay iglesia de homosexuales, donde el líder es homosexual y la congregación está llena de homosexuales. Que el Señor reprenda toda obra de Satanás, hermano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que seguir invocando la palabra de Dios, amados hermanos. No nos podemos desviar ni a diestra ni a siniestra. El Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese mandamiento, ¿para qué era? Para poner por obra los mandamientos del Señor. Mire, el esfuerzo, el ser valiente, era para poner por obra el mandamiento del Señor. Y de no apartarse ni a derecha ni a izquierda, sino mantenerse firme, mantenerse, hermano, en la línea, sirviendo a Dios con excelencia.
Si están de acuerdo con todo lo que he dicho, dicen amén, pues, hermano. Eso es importante también, que ustedes con el amén confirmen. Porque hay creyentes que se quedan callados y nunca dicen amén, porque creen que es una cuestión religiosa. No, la Biblia lo dice. Cuando Pablo habla de la doctrina de las lenguas o la profecía, dice que el que profetiza habla al pueblo, pero el que habla en lengua habla a Dios, aunque por el Espíritu nadie lo entiende, dice, ¿no? Y como el oyente, si tú hablas en lengua, dice el oyente, el que no te entiende, ¿cómo dirá el amén a tu oración si no entiende nada? Por eso Pablo decía, yo prefiero en la congregación, antes de hablar 10,000 palabras en lengua desconocida, 5 palabras con entendimiento, con ciencia, con sabiduría, con doctrina. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso el amén es importante. Ahora hay que tener cuidado, porque a veces decimos amén a cualquier cosa. Ese es otro problema también de desviación, que le decimos amén a cualquier cosa. Hermano, el diablo me tenía oprimido. Amén. Es decir, así sea. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Y yo antes estaba, hermanos, hundido en el pecado, embarrado en la inmundicia, en la droga. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, porque estaba hundido en la droga y en el alcohol. Entonces hay que tener entendimiento, queridos hermanos. No se puede decir amén a cualquier cosa, sino con entendimiento. Pablo dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, con entendimiento. Ya se quedaron callados, ya, gloria. Diga ahora sí con libertad, amén, pues, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes siguen con sus vistas. Dice así la palabra: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín. Significa los que lloran, ¿no? Y ofrecieron allí sacrificio a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo al mandamiento de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón, su obstinado camino, ¿no? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. El pueblo del Señor que está en victoria, como dice. Pueden sentarse, amados hermanos. Hay un dicho, una frase que algunos lo han tomado como eslogan inclusive, ¿no? Que dice, y cito, ¿no? Que los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. ¿Ha escuchado usted esa frase? Y ahora con la cuestión esta de las elecciones, pues se repite mucho, aludiendo a aquellos candidatos que están, pues tienen estigmas, ¿no? Que tienen rabo de paja, ¿no? No, yo no voy a entrar a ver esa situación, ¿no? Porque nosotros aquí no venimos a analizar candidatos, partidos o encuestas. Eso a nosotros, hermanos, nos tiene sin ningún problema. Y repito, no venimos a analizar eso. Nosotros venimos aquí a analizar la palabra de Dios. Venimos a oír palabra de Dios. El día que usted comience a escucharme aquí que yo arengo y que mire que tal candidato, esto, lo otro, usted tiene que decir: queremos palabra de Dios y no palabra de hombre. Uy, uy, uy. Cristo vive, amado hermano. Queremos oír palabra de Dios. A eso nos reunimos, a oír palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Pero yo creo que esa frase, esa declaración, yo creo que no es cierta, hermano. Más bien, según lo que leemos en la Biblia y lo que leemos en este libro de Jueces, que desde el punto de vista histórico, Jueces nos provee de un relato o crónica de la historia de Israel, desde la tierra prometida, la historia de Israel, después de la muerte de Josué. Ustedes saben quién fue Josué también, ¿no? Aquel líder, siervo de Moisés, que fue el que guió la conquista. Eso usted lo encuentra en el libro que lleva su nombre también, Josué. Él lideró la conquista. Y usted conoce todos los preparativos que se hizo. Ahí está en el libro de Josué. Y cómo Dios milagrosamente fue llevándolos a la conquista de la tierra prometida. Porque el Señor les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor se los dice cuando ya iban a entrar a la tierra, y les dice que se cuiden una vez que entren, y que edifiquen buenas casas y posean buenas casas, y que se te aumente el oro y la plata, y que las riquezas vengan, porque el Señor dice, porque yo los envío a una tierra que no solo fluye leche y miel, sino dice, cuyos montes son de hierro, que sacaréis hierro, o sea, minerales preciosos, y que sacaréis también bronce. Es decir, que esa tierra, no solo la tierra en su superficie era riquísima, fértil como ninguna otra, porque era una llanura que fluía leche y miel, literalmente, que daba frutos buenísimos y riquísimos, sino que el subsuelo de esa tierra era también riquísimo. Iban a sacar hierro, iban a sacar materiales preciosos. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, amados hermanos. Por eso es que era una tierra muy codiciada hasta los días de hoy. Porque esas batallas por esa franja que se conoce como Palestina, esas batallas por poseer esas tierras hasta el día de hoy se dan. Y si bien es cierto una cuestión política, pero hay intereses monetarios, hay intereses económicos. En realidad todo se mueve por dinero, hermano. Las grandes guerras que han habido, todo es cuestión de dinero, hermano. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y hasta los días de hoy, los grandes pozos petrolíferos, esas riquezas no vienen de allá, de esas zonas orientales, hermano. Gloria a Dios. Así que Dios les estaba dando una tierra riquísima. Ellos tenían que poseerla a través de la conquista, a través de batallas. No iba a ser fácil, porque la cosa no puede ser fácil, pues, hermano. Si todo fuera sencillo, fácil, en bandeja, servido, hermano, se echa a perder el hombre, hermano. Y Dios, que conoce al hombre mejor que nadie, alabado sea Dios. En lo teológico, este libro de Jueces nos revela la decadencia espiritual y moral de las tribus después que se establecieron en la tierra prometida. Repito, por la palabra de Dios yo entiendo que esa frase, ese eslogan, esa declaración que usan los políticos mucho, de que los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla, no es cierta, hermano. Gloria a Dios. Más bien, por medio de este libro de Jueces, entendemos más bien que los seres humanos nunca aprenden bien las lecciones que les da la historia.
nunca aprenden bien. Y eso tiene una razón o por qué. Porque el hombre es inclinado al mal. Porque ¿qué otro pueblo, aleluya, en la historia que Israel? Y que conocía bien la historia, porque si alguien conoce la historia de su pueblo, es Israel. Y lo vemos, sin embargo, que cometían lo mismo y cometían lo mismo. Mire, el libro de Jueces, que abarca un periodo de tiempo de un poco más de 3 siglos, es decir, más de 300 años de historia. Fue la época, o una de las épocas más nefastas. Aquí en este libro hay hasta 6 ciclos o periodos que lo registra aquí este capítulo 2 que hemos leído. Aquí está bien registrado. Estos ciclos, repito, estos periodos. Alabado sea el nombre del Señor. El proceso es el siguiente. Se levantó una nueva generación que dice que no conocía al Señor. Ya Josué había muerto de 110 años. Aquellos hombres habían pasado, habían muerto, y ahora se levantó una nueva generación que no conocían a Jehová. ¿Y por qué no conocían a Jehová? ¿Por qué si tenían los relatos? Gloria a Dios. No solo verbales, porque ya tenían los escritos de Moisés, el Pentateuco, donde se registraba la historia de todo ese tiempo de peregrinaje, y que Dios mismo les mandó al pueblo de Israel que registraran, que escribieran todo eso. ¿Para qué? Para que mañana a tu descendencia, entonces tú les digas esto y aquí y allá y por esto. Por ejemplo, las fiestas judías que el Señor estableció, que son 5 fiestas nacionales. Eso tenían también un porqué. No eran simplemente para que el pueblo se reúna, bueno, reúnanse a comer y con un espíritu festivo, a gozarse, amén. No, había una razón. La Pascua, por ejemplo, que se establece allá, estoy hablando de miles de años atrás. Por lo menos estamos hablando de 3.500 años. Por lo menos aproximadamente, allá atrás, contando desde aquí, que es que se establece la Pascua. Eso tenía un porqué, una fiesta nacional. Hasta el día de hoy, religiosamente los judíos, estén donde estén, los que pueden viajar a Jerusalén, viajan a Jerusalén a comer la Pascua. Gloria a Dios. Eso tiene una razón, y ahí está en el libro de Éxodo, usted lo ve. Porque el Señor les manda, y que por sus generaciones, y que tenían que enseñarlo y transmitirlo y practicarlo, hermanos, religiosamente, obedientemente, para enseñarles a su descendencia, a la generación que venía, enseñarles qué cosa, que esclavos fueron en Egipto. Por 430 años estuvieron esclavos de un yugo imposible de romper humanamente, pero para Dios no hay nada imposible, amado hermano. Si bien es cierto, la iglesia que al principio era una iglesia judía, después se convirtió en una iglesia mezclada, ¿no? Efesios capítulo 2 lo dice Pablo, que el Señor derribó una pared intermedia de separación que separaba al pueblo judío de los gentiles, y de los dos hizo un solo pueblo, haciendo la paz mediante la cruz. No se gozan con esa bendición, amado. Porque nosotros, que en otro tiempo estábamos perdidos, alejados de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, sin esperanza, lejos de la promesa y de los pactos de Dios, sin Cristo y sin ley, que vivíamos así perdidos, hoy el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y hoy como iglesia, si bien es cierto nosotros no practicamos la Pascua judía,
Pero el Señor instituye la Santa Cena. Aleluya, gloria a Dios, que es el equivalente para nosotros. Alabado sea Dios. 430 años estuvieron esclavos en Egipto. Y cada día el yugo opresor se hacía más fuerte. Era imposible. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que esto está también aquí bien claro en el libro de los Jueces. El pueblo de Israel clamó a Dios. Y cada vez que el pueblo clama a Dios, Dios oye, amado hermano. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios oye, amado hermano? ¿Y por qué hay algunos que no lo practican entonces? A mí Dios me está haciendo sentir desde que empezamos este año que tenemos que buscar más a Dios, amados hermanos. Por eso es que estamos haciendo estos cultos matutinos, para que nos unamos de 5 a 6 de la mañana. Ya dijimos, los que no puedan llegar por la distancia, lo que sea, en sus casas. De 5 a 6 de la mañana, 1 hora, a orar, a buscar el rostro de Dios. Y yo creo, hermanos, que si Dios nos está invitando a orar, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Cada vez que el pueblo clamaba a Dios, Dios los auxiliaba. Y repito, para terminar la idea, esto de la Pascua. Enseñarle al pueblo. Y le dice el Señor, ahí está, eso está en Éxodo 12. Para que mañana más tarde, cuando tu hijo te pregunte qué significa esto. Porque lo que tenía que haber era, es verdad que era una cena pascual. Pero lo que debería de haber allí era el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Que esas hierbas amargas representaban el cautiverio, representaban la amargura de 430 años de esclavitud. Hermano, no estamos hablando de 430 días, ni de 430 semanas. Estamos hablando de 430 años. Es aproximadamente 10 generaciones. El Perú tiene de historia republicana, creo que tiene como algo de el 21, recién 200 años. El bicentenario, claro. Como república soberana y todo eso. ¿Se da cuenta? Ellos estuvieron más de 400 años esclavos, sin identidad. Ni siquiera como pueblo, porque cada vez que ellos querían juntarse, venía Faraón y ya sabe lo que ocurría. Pero la noche que el Señor los libertó, la noche que el Señor los sacó con brazo extendido y con mano fuerte, ellos tuvieron que comer esa Pascua, que también, dicho sea de paso, el Cordero Pascual tipificaba, era un tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso digo, Dios mandaba, instituía, no las cuestiones simplemente por llenar vacío, y simplemente para que el pueblo pudiera tener pues unos días de relajo, unos días feriados, y que puedan salir a divertirse, a pasear, a holgazanear. No, Señor, tenía una razón. No voy a entrar a detallar todas las fiestas. Después venía la fiesta del Pentecostés, gloria a Dios, o de los ácimos, alabado sea Dios, que estúdielo usted. La fiesta de los tabernáculos, que eso también hablaba de esa travesía que estuvieron 40 años por el desierto y que vivieron en tiendas. Este pueblo, hermanos, repito, que tenían bien clara su historia, que tenían, aparte de los registros, tenían las fiestas, que eran, como digo, información a través de esas fiestas.
Ya más adelante, el mismo David establece también compone salmos, y hubieron algunos de esos salmos que se cantaban alusivos a esas fiestas. Es decir, era un ceremonial, era un ritual religioso informativo. Les comunicaba a ellos información. Era un pueblo que no desconocía. Sin embargo, a pesar de tanto conocimiento, de tanta información y de primera mano, el pueblo, miren lo que incurría, hermano. Gloria a Dios. Solamente ubiquémonos en estos casi 4 siglos, ¿no? 300 y tantos años. Ya, porque la generación de Josué murió y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Pero tenían que haber aprendido de los hechos. Tenían que haber aprendido de lo que había ocurrido a sus antepasados. Estoy hablando solamente de esos 4 siglos. Tenían que haber aprendido. Mire, aquí se repite 6 veces, más o menos, este periodo, estos ciclos. Gloria a Dios. ¿En qué consistía este ciclo? El proceso era el siguiente: se levantaba una nueva generación, se desviaba de la recta dedicación de sus padres y se apartaban de una relación personal con el Señor. El verso 10 dice: y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Eso llevaba a una manera de vivir, a una conformidad de una manera de vivir y a unos valores de la cultura circundante, y daba por resultado una apostasía general. Es decir, que ellos se acomodaban al olvidarse de Dios, al levantarse una generación que no conocía a Dios, se desviaban de aquellas normas establecidas y entonces adoptaban las costumbres que tenían alrededor, adoptaban las costumbres de los pueblos impíos, que ese fue un error gravísimo, que esa fue una desobediencia terrible que el pueblo incurrió. Me refiero a qué, a la destrucción de los cananeos. Alabado sea el nombre de Dios. Mucha gente, hermanos, que no tienen la mente de Cristo, que no tienen una mente espiritual, cuando leen estos periodos y oyen de guerra, y oyen que Dios mandaba aniquilar, oyen y leen que Dios manda a su pueblo y le dice: no perdones anciano, no perdones mujer, no perdones niños, no perdones vacas, no perdones ganado, destruye todo. Personas que oyen y leen eso, y repito, con una mente carnal, dicen: pero ¿cómo es eso? Un Dios sanguinario, un Dios perverso, un Dios que no tiene misericordia, todo lo contrario. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso tenía una razón. El Señor les dice, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, versos 16 y 17: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso tenía una razón, eso tenía un porqué. Vamos a leer en Deuteronomio, primero el capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice aquí:
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Capítulo 9. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a sus padres, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces hay personas que enfocan un lado y dicen: bueno, ¿cómo? ¿Dónde está el Dios de amor y misericordia? Amén. Dios es amor, es misericordia, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que Dios es justo, también habla la Biblia. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros en la Biblia conocemos pasajes, aún pueblos, que por su impiedad, su maldad, que había llegado al colmo, Dios tuvo que raerlas. No le quedó más remedio a Dios que raer, que destruir, que arruinar. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, estamos estudiando la palabra de Dios, porque tenemos que entender el proceder de Dios. Claro, por supuesto creemos en un Dios incomprensible para la mente humana. Por supuesto creemos que poder comprender a Dios en toda su magnitud es imposible. Y mucho menos que nosotros querramos decirle a Dios cómo tiene que proceder, mucho menos. Porque Él es Dios. Y en el buen sentido de la palabra, Él hace como a Él le da la gana. Si estás de acuerdo, dices amén, amado hermano. Pero estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Porque algunos oyen, está haciendo lo que le da la gana. O sea, una cuestión caprichosa, una cuestión arbitraria, una cuestión prepotente, soberbia, altanera. No. Cuando digo Dios hace lo que le da la gana, Él hace las cosas como Él cree y entiende que es lo mejor.
Él es Dios al final, pues, amado hermano. Y nosotros somos criaturas de Dios. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algunos enseñan aquí que los hijos de Dios son los ángeles, y que los ángeles desde el cielo comenzaron a ver a las hijas de los hombres que eran hermosas, y entonces los hijos de Dios, los ángeles, bajaron a la tierra, tomaron forma humana, gloria a Dios, y se unieron sexualmente con las hijas de los hombres, y eso atrajo el juicio de Dios. Tenemos que decirle a aquellos que enseñan eso lo que dijo el Señor a aquellos saduceos en el capítulo 22 de Mateo, cuando ellos le preguntaron acerca de la resurrección. Tenemos que decirle lo que dijo el Señor a aquellos saduceos que le preguntaron acerca, bueno, se inventaron en realidad, ¿no? Porque ellos no creían en la resurrección de muertos, pero vinieron al Señor. Así son estos sinvergüenzas, pues. Vinieron al Señor a decirle, eres maestro que enseña muy bien en la resurrección, que ellos no creían. Hubo una mujer, o un hombre que tuvo una mujer, se casó con ella, y a las finales el hombre murió sin dejar hijos. El siguiente hermano, según la ley mosaica que establecía para levantarle descendencia al hermano, el hermano que le seguía tenía que unirse a esa mujer para levantarle descendencia al hermano mayor que no había dejado hijos. Se unía y le levantaba descendencia al hermano. Eso enseñaba la Biblia. Por eso es que hay ahí en la Biblia un tal Onán. Ese está, creo, en Génesis 38. Este Onán, yendo ahí lo que había era ese espíritu de rebeldía contra la ley de Dios, porque Dios había establecido esa ley. Dice que se unió a la mujer de su hermano que había dejado, y cuando se unía sexualmente, él vertía en tierra. ¿Con qué propósito? Lo dice la Biblia. Algunos se escandalizan de oír lo que estoy diciendo. Bueno, lea la Biblia, pues, es lo que tiene que hacer. No leen la Biblia, entonces, eso es tabú. Mucho estás escuchando a Fernando Maestre. Lee la Biblia. Eso es lo que hay que hacer, hay que leer la Biblia. No escuche tanto parapsicólogo. Vas a terminar entonces con la diosa del amor. Cuidado, que eso eran prácticas de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de todos los filisteos y de todos esos feos. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos un pueblo diferente, amado hermano. Yo quiero hacerles ver y llegar por qué Dios mandó a aniquilar. Ya usted lo va a ver, pues. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que Dios mató a ese Onán. Simplemente porque no es simplemente porque estaba vertiendo en tierra, sino que estaba yendo contra la ley de Dios. ¿Que ese es Dios? Sí, ese es Dios. Un Dios que es digno de ser temido. Oye, ese ingrediente del temor no existe en las congregaciones. No existe. No, la gente ya ha minimizado todo. Hasta los hombres de Dios, que también, dicho sea de paso, con sus conductas han hecho que el pueblo les quite respeto, y ya no lo respetan ni nada. Cuando en la Biblia usted encuentra que Samuel, el profeta, llegaba a un pueblo y la gente temblaba. Y le mandaban a preguntar a Samuel, ¿es tu venida en paz?
Aleluya. Hoy el ingrediente de temor no existe. Se ha perdido temor de todo tipo, hermano. Hay congregaciones donde los creyentes van a mascar chicle. Hay congregaciones donde los creyentes van hasta en bibirí, en polo, en zapatilla, en tenis, le llaman allá por el norte del continente. En blue jean, en tenis, bibirí, en polo, mascando chicle en las congregaciones, conversando y enamorándose en el templo. No hay respeto, no hay, hermanos, temor, no hay reverencia. Se ha perdido ese ingrediente. Pues hace falta entonces que Dios comience a matar un par de personas entonces. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Hace falta que Dios saque entonces su látigo. Pues lo va a comenzar a hacer, porque el juicio empieza por la casa de Dios, dice la Biblia. Bueno, ya lo ha hecho ya. Lo que pasa es que hay gente que es sorda, ciegos y sordos, que teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír. Cristo vive, gloria a Dios. Porque hay procederes de Dios que hace temblar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Levante su mano de gloria a Dios. Cristo vive. Estaba yendo contra la ley de Dios y Dios lo mató. Ahí acabó. Entonces los saduceos le dicen, y esta mujer, y el hermano la tomó, y así los 6 hermanos. En el día de la resurrección, que no creían ellos, ¿de cuál de todos esos hermanos será mujer? Porque los 6 la tuvieron por mujer y se frotaron las manos, porque decían, ya lo tenemos, ahora lo agarramos. ¿De cuál de todos esos hermanos será mujer? Y entonces el Señor los miró y se rió. Y le dijo, pobrecito, erráis, porque ignoráis el poder de Dios y desconocéis las Escrituras. Porque dice el Señor que allá seremos o serán como ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, que los ángeles no se reproducen. Los ángeles son asexuales. El sexo no es para los ángeles, es para los humanos aquí en la tierra, para reproducirse. El matrimonio es para la reproducción. Entonces estamos claros allí en eso. Ahora, si eso hubiera sido así, si hipotéticamente ya los ángeles miraron a las mujeres y vinieron y estuvieron con las mujeres, ¿por qué no se menciona aquí un juicio sobre los ángeles? El juicio es sobre los hombres, sobre la tierra. ¿Por qué no se mencionó? No, es que ahí vienen que nacieron también los gigantes. Mentira, porque dice que ya habían gigantes. Antes de que eso ocurriera, ya habían gigantes en la tierra. Alabado sea Dios. Y dijo Jehová, verso 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Ve? Y también después, quiere decir que antes que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres, ya habían gigantes en la tierra. Que esa no fue de la unión de los ángeles con las mujeres. Mentira, falso. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pasamos al verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué había ocurrido? Repito, lo que hay que leer es el registro bíblico. Cuando usted lee el libro de Génesis en orden, desde el capítulo 3, donde entra el pecado, la maldad en el género humano, y que Adán y Eva tienen que ver los estragos o el resultado de ese pecado, de esa desobediencia. Porque como dije el otro día que hablé aquí de Números, hablando de la serpiente ardiente, todo pecado tiene consecuencias. O mejor, voy un poco más allá, toda actitud, todo comportamiento tiene sus consecuencias. Todo, sea bueno o sea malo, trae sus consecuencias. A la larga o a la corta traerá consecuencias, hermano. ¿Están de acuerdo con eso, amado hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en el capítulo 4 de Génesis, la primera pareja ya comienza a cosechar las consecuencias de su pecado. Y ellos tienen que, especialmente Eva, tiene que contemplar su hogar teñirse de sangre. Porque el hijo mayor, Caín, se levantó contra su hermano menor, el hijo menor, Abel, y lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan en primera de Juan: porque las obras de Abel eran justas. Por eso la Biblia lo llama en Hebreos 11 el justo Abel, mientras que las obras de Caín eran inicuas. ¿Y por qué? Lo dice primera de Juan capítulo 2: porque Caín era del maligno, Caín era del diablo. Caín se había vendido a la maldad, al pecado. Hermanos, en este mundo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del otro, del diablo. No hay lugares neutrales. No, yo ni con Dios ni con el diablo. Como aquel paisa allá en San Martín, la región San Martín, que había un paisa que él era religioso. Y entonces iba a cruzar un puente. Allá todavía hay puentes colgantes, que son maderas con sogas que los han hecho. Y esas maderas y esas sogas están expuestas a la lluvia y al sol, a la lluvia y al sol. Y por tanto tiempo de lluvia y sol se llegan a podrir y se vuelven esos puentes peligrosísimos. Y entonces el paisa venía del camino y llega al borde y dice: ay, 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 este puente está que se cae, está podrido. Las sogas están podridas, las maderas. Si lo cruzo en el nombre de Dios, el diablo me puede tumbar abajo, me puede. Y si lo cruzo en el nombre del diablo, Dios me puede aplastar. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a dar un paso en el nombre de Dios y otro paso en el nombre del diablo. En el nombre de Dios y en el nombre del diablo. Aleluya. Hay gente así. Ojalá que no haya nadie aquí en esta tarde que quiere estar bien con el diablo y con Dios, y que van a las congregaciones para calmar su conciencia,
Pero después que salen de las congregaciones donde se han dado golpes de pecho y donde han hasta manifestado algunas actitudes de recogimiento, y donde llega Semana Santa y no hay que comer carne, porque no se puede comer carne, que es la carne, el cuerpo de Cristo, y que no hay que beber solamente vinito, que es la sangre de Cristo. Mentira de Satanás. Pero así está el mundo engañado, y así viví también yo. Y llegaba Semana Santa y yo decía, no se puede beber bebidas alcohólicas, vino nada más, la sangre de Cristo. Y me metía una borrachera con vino. Así está la humanidad engañada. Quieren estar bien con Dios y bien con el diablo. Es decir, satisfacer todos sus deseos carnales, satisfacer, hermano, al mundo, vivir en toda práctica mundanal. Pero después quieren llegar al templo también a que Dios los reciba y Dios los aplaude o le dé la palmadita en el hombro. No, Señor. O eres de Dios o eres del diablo. No hay punto neutro. Gloria a Dios. Caín mató a su hermano porque era del diablo. Y dice la Biblia que todo el que aborrece a su hermano no es de Dios. No tiene a Dios. No tiene la simiente de Cristo en su corazón. Tiene al diablo, a Satanás. Porque el que aborrece ya es criminal. Eso lo dice Mateo capítulo 5. A su nombre damos gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Mató a Abel. Dios le levantó, dice la Biblia, otro hijo a Adán y a Eva, Sed, que significa sustituto, porque la simiente no podía echarse a perder. Dios tenía un plan, y aunque el diablo llegó y mató a Abel, pero no echaba a perder el plan de Dios. Dios tenía otro sustituto, Sed. Y entonces encontramos ya en Génesis 4:5, encontramos que hay dos vertientes, dos ramificaciones genealógicas. Hay un solo tronco, que es Adán y Eva. Ese es el tronco principal, pero de ahí salen ramas y sale la simiente de los perversos cainitas, que usted lee ahí en el capítulo 4 de Génesis. Usted ve, hermanos, terrible. De esa descendencia surge Lamec, que era un hombre violento, un criminal, y el primer bígamo, que tuvo 2 mujeres. Y toda esa descendencia, hermano. Pero tiene la descendencia de Sed, que dice allí en Génesis 5, terminando Génesis 5, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hijos de Dios, los piadosos setitas, las hijas de los hombres, los descendientes de Caín, los perversos cainitas. 2 pueblos, 2 ramas bien demarcados y que tenían que mantenerse separados. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Pero ¿qué ocurrió? Y eso lo vemos a través de la historia. Cuando la sal pierde su sabor, cuando los hijos de Dios comienzan a corromperse, cuando los hijos de Dios se van desviando, hermanos, se corrompe la tierra. Gloria al nombre de Dios. Por eso les hablé también de los métodos de Dios para frenar la maldad, el pecado. Y Dios tiene en este tiempo la iglesia. La iglesia es el freno. La iglesia es lo que impide la degeneración, la corrupción. La iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero cuando la sal se desvanece, pierde sabor. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Porque esos ciclos o periodos de corrupción allá en esa época, estoy hablándole contando de aquí 3.370 años más o menos, que cuando empieza el periodo esto de los jueces, unos 3.370 años, hasta el año 1050 antes de Cristo, que es cuando empieza la monarquía, los reyes a gobernar, un periodo de más de 300 años. Eso no fue solamente en ese tiempo. Por eso le insisto que lo que dicen allá afuera es mentira.
que los pueblos que ignoran su historia están condenados a volverla a repetir. Mentira. Más bien los hombres no aprenden bien de su historia. Alabado sea Dios. Hermano, mire, si usted lee en Primera de Corintios, ya termino, para la noche lo dejo. La hora avanzado, lo dejo para la noche. Pero solamente aquí acabo con esto. Cuando usted va a 1 Corintios 10, Pablo les escribe al pueblo corintio y les dice: no quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, que todos en Moisés fueron bautizados, que todos bebieron de la misma bebida espiritual, la roca era Cristo que los seguía. Todos ellos comieron el maná. Todos ellos vieron el mar rojo abrirse. Ellos, a pesar de todo eso, sin embargo, en lo que incurrieron, terrible, se prostituyeron, pecaron, fornicaron, y hubo muertes terribles, que en un día cayeron más de 20,000 personas muertas, dice. Y eso se refiere a las serpientes que los mordieron en el desierto. Gloria a Dios. Y le dice: para que ustedes también no cometan los mismos pecados. Sin embargo, la historia se repite, hermano. Esos ciclos o periodos terribles de decadencia que empezaba, repito, con que se levantaba un pueblo que no conocía a Dios. Este pueblo, al dejar la ley de Dios, al desviarse de la ley de Dios, adoptaban costumbres, adoptaban posturas y formas del pueblo impío, el pueblo inconverso, de las naciones, que repito, fue un error haberlas dejado. Fue una desobediencia que ellos incurrieron, porque Dios les había dicho: no dejen a uno vivo. Cuando Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que su maldad había llegado al colmo ya. Hermano, mire, Dios tiene una medida. Dios es tolerante. Dios es paciente. Romanos 2 habla de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Habla de la longanimidad de Dios. Dios es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Pero también Dios tiene una medida. No es que dale y dale y dale y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y nada pasa y sigue y sigue. No, entonces Dios no es un Dios justicia, no es un Dios justo y santo, porque dale y Dios ¿qué? No, llega un momento en que Dios dice: bueno, hasta aquí, hasta aquí. Pero siempre Dios le da oportunidades. Por ejemplo, ahí tiene usted a Nínive, y lo llamó a Jonás y le dice: vete a Nínive, ciudad grande en extrema, y dile que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, yo los destruyo, acabo con ellos. El pueblo se arrepintió. Los ninivitas, empezando por el rey, se humillaron. Y bueno, cuando el pueblo se humilla, pues Dios también cambia de actitud. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se arrepiente, Dios cambia de actitud hacia esa persona, ¿sí o no, amado hermano? Por supuesto que eso es lo que Dios busca. Pero cuando no se quieren humillar, no se quieren arrepentir, entonces Dios dice: el juicio cae. Sodoma y Gomorra habían llegado ya al colmo, la medida, que el mismo Dios dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a su presencia. Era tanta la asquerosidad y el pecado que Dios tuvo que raer. ¿Para qué? Para evitar que la corrupción siguiera avanzando. Porque si Dios no hubiera hecho eso antiguamente, la corrupción hubiera sido peor.
la degeneración hubiera sido más grande. Por eso es que Dios le manda rae a todos los cananeos, a los filisteos, al amorreo, al jebuseo y a todos esos feos, ráelos. Porque te van a desviar, le dice. Ese cuento de que no, yo, y que yo puedo, y que yo voy a prevalecer, y que yo no me voy a dejar vencer otros, pero yo no, pues. Eso lo he escuchado 1000 veces. De llamados creyentes que estuvieron en la casa del Señor y que entonces, bueno, no congregan, dicen, no, pero yo no me voy a desviar. Me voy a desviar. ¿Qué te crees? ¿Que eres más fuerte que el diablo? Mírate cómo el diablo nos tenía antes. Con toda la fuerza y toda la capacidad que el hombre pueda tener, hermano, no puede hacer nada. El diablo lo hace añico, lo destruye. Y eso es lo que Dios no quiere, hermano. Porque Dios conoce al hombre que es inclinado al mal. Y Dios sabía quién eran los israelitas, que tenían ese virus, ese germen, esa inclinación al mal. Y como sabía que tenían esa inclinación, por eso les dice, borra todo, rae todo. Pero ellos no lo hicieron. Y las consecuencias las tuvieron que sufrir amargamente, hermano. Y Dios no quiere que suframos. Dios quiere que nosotros vivamos una vida plena. Pónganse de pie, por favor, hermano. Pónganse de pie, por favor, un minuto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en su lugar, no vaya a salir. Póngase de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos un momento. Vamos a hacer una oración. Aquí hay vidas que están visitándonos. Vidas que necesitan haber oído esta palabra. Levante sus manos, hermano. Y demos gracias a Dios. Pero hay vidas, repito, que necesitan la oración, que necesitan que intercedamos. Cierre sus ojos, porque no soy yo, yo no puedo hacer nada. Es el Señor el que tiene que hacer la obra. Los creyentes orando, y que obre, Señor, la salvación, la liberación de toda obra de pecado, toda obra de la carne, toda obra del mal, Señor. Toda la iglesia te pedimos, pon tu mano poderosa, reprende toda obra del diablo, Señor. Echa fuera toda obra de maldad. Liberta, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Gracias, Señor. Pasen a sus lugares, por favor. Dios les bendiga. Regresen.